Paz de Cristo, en esta preciosa tarde, en esta preciosa noche, tenemos un lunes maravilloso. Damos gracias a Dios porque una vez más nos permite estar con vida, estar de pie, poder respirar, poder mirar, poder palpar, ¿verdad? Agradecemos a Dios porque hay quienes que ya definitivamente ya no abrieron sus ojos en este día o en esta noche. Ya no pudieron abrir los ojos de este nuevo día, de esta noche. Así es que, por eso es que le damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. En esta tarde vamos a meditar en un tema que le hemos titulado La Salvación. Vamos a estar viendo un tema que tiene como título La Salvación. Así es que prepárese, ¿verdad? Porque yo creo que eso tiene que ver con nosotros, con el ser humano, con los hijos de Dios, aún con los que no han entregado su vida a Cristo, ¿verdad? Dios nos está invitando a una salvación. ¿A una salvación de qué? A una salvación de nuestra alma. Le voy a invitar que se una conmigo, ¿verdad? Para que oremos y el nombre del Señor sea glorificado grandemente en nuestra vida. Amantísimo Padre Celestial, en esta tarde o en esta noche te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, mi Dios, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos das ese privilegio grande y maravilloso de poder estar una vez más en este lugar, Señor. Señor, te pedimos que tú cumplas tu propósito, Señor, con el que tú lo vas a hacer, Señor. Padre, en tus manos encomendamos nuestra vida. Te pedimos que uses nuestros labios, usa nuestra mente, usa todo nuestro ser, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una vez más, el tema que vamos a estar viendo tiene como título La salvación. ¿Salvación de qué? La salvación de nuestra alma. Dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dos cosas muy importantes en las cuales nuestro Dios está interesado. Primeramente, quiere que todos los hombres seamos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de un juicio eterno. Lo segundo es de que vengamos al conocimiento, pero un conocimiento de una verdad, no de una mentira, sino de una verdad. Una vez más, Dios está interesado, ¿verdad?, en dos cosas. Primeramente, en salvarnos. En segundo lugar, conocer su palabra. Su palabra es verdad. Así es que hagamos, ¿verdad?, hagamos conciencia de estas dos cosas porque Dios en realidad nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Continuamos. Dice en Juan capítulo 8, verso 32, dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El ser humano, desde que pecó, está destinado a la condenación eterna, y solo Cristo puede salvarlo. Y esa es una realidad. Una vez más, el ser humano, desde que pecó, está destinado a la condenación eterna, y no solamente a una condenación eterna, está destinado por naturaleza. El hombre, desde que pecó, está destinado a la mentira, a la maldad, al engaño, está destinado a eso. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, o sea, Cristo. Para eso apareció, o sea, para eso vino. En otras palabras, vino a que conociéramos la verdad, y desde el momento que una persona conoce esta verdad, esa persona viene siendo libre. Ahora, Dios no hace acepción de personas. No crea que solamente Dios está interesado, ¿verdad?, en ciertas personas, o en personas preparadas, o en personas que tienen mejores posiciones. No. Esta verdad, ¿verdad?, esta verdad es para todo el ser humano. Para todo el ser humano. Alguien se preguntará, ¿es para mí? Sí. Yo no tengo estudio, yo no tengo economía, yo no tengo esto, yo no tengo el otro, etcétera, etcétera. Es para nosotros, es para todo el ser humano. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que tenemos que venir a esta verdad. Por eso es que tenemos que, en realidad, hacer conciencia de que Dios nos trajo a nosotros con un propósito. No somos una casualidad. Usted, amado oyente, ¿verdad?, o usted que nos está viendo a través de estos medios,
No es una casualidad el hecho de que usted esté en esta tierra. No es, ¿verdad? Casualidad de los padres, simplemente no. Nosotros estamos con un propósito en esta tierra. Entonces dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que todos por naturaleza traemos esa maldad en nuestro corazón. Por naturaleza traemos ese pecado en nuestras vidas. Desde pequeños, o sea, traemos esa maldad, ese pecado. Por eso es que tenemos que volvernos a Dios, tenemos que conocer esa verdad, tenemos que arrepentirnos. Ahorita vamos a estar viendo cosas muy importantes, ¿verdad? Para ver cómo es que podemos ser salvos. El ser salvos no es una cuestión de hombres, sino es una cuestión de Dios. O sea, no es un antojo del hombre, no es un propósito del hombre, sino es un propósito de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron. Alguien se preguntará, pues, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no hago esto, yo no digo mentiras, yo no hago acá, yo no hago acá. Mire, dice la Biblia, es clara, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos. ¿Qué quiere decir la palabra destituir? La palabra destituir tiene que ver con apartados, estamos apartados de la gloria de Dios. La Biblia dice de que no hay una persona buena ni justa, solamente Dios es bueno y justo. De ahí todos hemos pecado. Por eso es que necesitamos venir al conocimiento de la verdad para que esa verdad nos haga libres y podamos palpar la gloria de Dios. Continuamos. El significado de la palabra salvar, o sea, sozo del griego, librar, proteger, sanar, preservar, según algunos diccionarios, estar fuera de peligro. Eso es lo que quiere decir la palabra salvar en el griego, ¿verdad? Que tiene que ver con proteger, sanar, preservar, aún liberar. En otras palabras, estar fuera del peligro de una condenación. Bíblicamente hablando, desde la liberación física o espiritual, el diccionario Webster, en términos teológicos, significa liberar a una persona o el alma del pecado, el castigo, redimir de la muerte espiritual. Amén. Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, la importancia de la salvación para nuestra alma. Estamos viendo la importancia de la salvación para el ser humano. El hombre solo puede ser liberado de su condenación eterna mediante la reconciliación con Dios. No hay de otra manera. No son por posiciones, ¿verdad?, materiales, no es por el intelecto, no es porque yo sea bueno, no es porque yo sea más bueno que otra persona, o sea, me sienta más perfecto que otra persona, porque hay personas, por ejemplo, ¿verdad?, de que hay familias que pueden practicar, ¿verdad?, voy a poner estos ejemplos, pueden practicar, por ejemplo, lo que es la droga, otros practican lo que es la mentira, otros practican lo que es el homicidio, otros practican, ¿verdad?, lo que es el homosexualismo, otros practican lo que es la brujería, y todos necesitamos ser liberados, todos necesitamos ser salvos. Dice 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El hombre por buenas obras no puede ser salvo, para nada. No importa que sus obras sean justas y crean que sean justas y más justas y más justas, no. El hombre, para que sea salvo y para que sea libre, necesita entregar su vida a Cristo. Ese es el requisito, ese es el filtro que tenemos que pasar todo el ser humano. Necesitamos reconciliarnos con Dios. ¿Y cómo es que te vas a reconciliar con Dios?
Necesitas entregar, ¿verdad? Necesitas entregar tu vida a Cristo. Y todo esto proviene de Dios. O sea, cuando una persona, por ejemplo, siente escuchar la palabra de Dios, es porque Dios le está poniendo ese sentir. Del hombre no puede salir nada bueno. Todos algún día, ¿verdad? Los que conocemos la palabra del Señor, todos en un momento sentimos una necesidad. Sentimos un deseo, y el deseo fue de buscar a Dios, de congregarnos en un lugar, de ir a un grupo de amistad, de ir a un lugar donde se predica la palabra del Señor. Cuando usted siente ese deseo es porque Dios lo está poniendo. Cuando usted siente ese deseo es porque Dios está en medio de todo eso. Ese deseo solamente Dios lo pone en el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? De que, hermanos, un día el hombre desobedeció a Dios, y al desobedecer a Dios entró en una enemistad con Dios. Y para reconciliarnos, ¿verdad? Para reconciliarse el hombre con Dios, o sea, tuvo que venir alguien a dar su vida para reconciliarnos con Dios. Y esa persona, voy a decirlo así, esa persona se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Muy importantes de la manera que podemos ser salvos. Y vamos a ver uno de los ejemplos. Solo Dios puede salvar vidas, nadie más. Solamente Dios puede salvar vidas, nadie más. Y Él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde tú puedes salvar? Una vez más. Y Él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Romanos capítulo 5, verso 8 al 9 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Mas Dios muestra su amor. ¿Qué amor? En que Cristo dio su vida por nosotros, en que Cristo dio su vida por ti, hermano, hermana, amigo, amiga que nos estás mirando a través de estos medios. Cristo dio su vida por nosotros. Él se dio a sí mismo, a Él nadie lo forzó, Él a sí mismo se dio, a Él nadie lo impulsó, a Él nadie lo obligó, Él voluntariamente dio su vida. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí es donde Dios muestra su amor para con nosotros, en que Cristo dio, ¿verdad? Murió por nosotros. Alguien se preguntará por qué es que tuvo que morir por nosotros. Simplemente porque había una enemistad entre Dios y el hombre, ¿verdad? Desde el momento que Él muere por nosotros y nosotros nos entregamos a Cristo Jesús, somos justificados en su sangre. En ese sacrificio, ¿verdad? Que Él hizo por nosotros, en esa sangre que Él derramó por nosotros, fuimos justificados. Y al ser, hermanos, al ser justificados, somos salvos de la ira que viene, a este mundo. Dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, por los de toda la humanidad. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente, ¿verdad?, por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Muy importante lo que estamos viendo. Primera Juan 4:10 dice así: y en esto conoceréis el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Ponga atención lo que estamos viendo, esto es muy importante. Pongamos atención lo que estamos analizando.
Esto que estamos viendo es la palabra de Dios, no es un conocimiento mío, no es una estrategia mía, no es una estrategia del ser humano, sino es la palabra del Señor, una vez más. Y en esto conocéis el amor, no en que nosotros hayamos amado, una vez más, y en esto conocisteis el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Muy importante lo que estamos viendo. Siempre desde el momento de que el hombre se enemistó con Dios, siempre Dios ha tomado, ¿verdad? Ha tomado la iniciativa para reconciliarse una vez más con el hombre. Y solamente aquella persona que ama, ¿verdad? Busca iniciativas. Por ejemplo, ponemos un matrimonio. Cuando en un matrimonio muchas de las veces hay una ruptura, el que ama siempre va a buscar a la otra persona. El que ama siempre va a buscar a la otra persona. El que no ama siempre se va a quedar más estático, pero el que ama siempre va a tomar iniciativas con el propósito de quererse reconciliar con su pareja. Ya sea el hombre con la mujer o ya sea la mujer con el hombre, siempre va a tomar ese tipo de iniciativas. Entonces aquí vemos que Dios siempre toma la iniciativa porque el amor de Dios es sobre todas las cosas. Es sobre todas las cosas. Encontramos cómo podemos ser salvos de la condenación eterna. Ahora, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39 dice así. Vamos a ver una de las formas. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, esto lo dijo Cristo Jesús. Una de las formas, ¿verdad?, para que nosotros empecemos, ¿verdad?, empecemos a llamar la salvación a nuestra vida es escudriñando la palabra de Dios, es escudriñándola. ¿A qué escudriñarla? Dice porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Escudriñar la palabra del Señor es muy importante para todos nosotros. Es un deber, no es una opción, es un deber para nosotros escudriñar la Biblia. Porque si no la escudriñamos, ¿cómo podemos ser salvos? Y esto es para el creyente y el no creyente. En otras palabras, la palabra de Dios es la brújula, ¿verdad?, para llegar a la eternidad. Hay personas que conocen de barcos o de aviones, pero en este caso de barcos. Y yo he escuchado, yo no tengo mucho conocimiento acerca de los barcos, pero yo he escuchado, por ejemplo, de que los barcos tienen una brújula. Por ejemplo, si un barco va a salir de aquí de Texas para California, tienen una brújula, porque si no llevan esa brújula, el barco se pierde. ¿Por qué razón? Porque el mar es tan inmenso que definitivamente si no lleva esa brújula, esa guía, el barco se pierde. Y así es el ser humano. Si nosotros no llevamos la brújula, que es la palabra de Dios, nos perdemos. Porque para ser salvos no es cuestión de sabiduría humana, de entendimiento humano. No es cuestión de que yo sea bueno. No es cuestión, por ejemplo, de que yo sea más bueno que otra persona. No. Es cuestión de escudriñar la palabra de Dios, es cuestión de que veamos qué dice la Biblia, qué dice la palabra del Señor. Y eso es lo que estamos viendo. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué nos habla las Escrituras acerca de la salvación? Vamos a ver qué dice. El énfasis es la palabra. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra, una vez más, ¿qué nos habla las Escrituras acerca de la salvación? Simplemente, ¿verdad?, es la palabra. Primeramente, ¿verdad?, vemos que la palabra. Por eso Santiago es claro y nos dice en el capítulo 1 y versículo 21, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Entonces, para que yo empiece a adquirir, ¿verdad?, no solamente conocimiento, sino salvación en mi vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recibir esa palabra. Pero ¿cómo puedo recibir esa palabra? Bueno, yo creo que una de las maneras que yo puedo recibir la palabra, ahorita ya hay muchos medios, es congregándome, yendo a un grupo de amistad, aún por los medios, ¿verdad? Medios de comunicación, por ejemplo, lo que es la radio, la televisión, aún el teléfono, ¿verdad? Hay mucha predicación, hay mucha enseñanza. Es de la manera que nosotros podemos recibir con mansedumbre la palabra de Dios, la cual, ¿verdad?, la cual puede salvar, ¿verdad?, vuestras almas. Y esto no solamente depende de Dios, esto ya depende de nosotros. Esto ya depende de nosotros a dónde queremos estar. Esto ya depende de mí, depende de usted. Si yo quiero estar, ¿verdad?, en un lugar de condenación o quiero estar en un lugar de salvación. Pero Dios nos ofrece su palabra. Dios nos ofrece, ¿verdad?, con amor, nos ofrece su palabra para que nosotros con mansedumbre la recibamos. Otro de los énfasis es el caminar en integridad. No solamente recibir la palabra, no solamente, ¿verdad?, es creer y recibir la palabra y ya soy salvo. No, es caminar en integridad, ¿verdad? ¿En qué? En la palabra de Dios. Dice Proverbios capítulo 28, verso 18: el que en integridad camina será salvo. O sea, en otras palabras, no solamente voy a recibir la palabra y voy a caminar a mi manera o a mi antojo, o voy a caminar de una manera desordenada. No. Desde el momento que recibo la palabra, tengo que caminar, ¿qué? En integridad. En integridad. ¿Por qué razón? Porque tenemos un Dios íntegro, ¿verdad? Tenemos un Dios íntegro. Por eso Proverbios capítulo 28 dice una vez más: el que en integridad camina será salvo. Integridad tiene que ver con transparencia, ¿verdad? Con transparencia, con honestidad. Esto tiene que ver con integridad. Otra de las razones, ¿verdad?, aparte de recibir la palabra y caminar en integridad, necesitamos la fe. La fe es muy importante, ¿verdad?, para la salvación de nuestra alma. Dice Lucas 7:36: tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando Cristo Jesús vino a esta tierra y empezó a trabajar en su ministerio, siempre que sanaba a alguien decía: tu fe te ha salvado. No solamente decía tu fe te ha sanado, decía tu fe te ha salvado. Porque nuestro Dios está interesado no solamente en sanar, ¿verdad?, o en sanar solamente el cuerpo, no. Él está interesado en salvar el alma. Lo primordial de Dios es salvar nuestra alma. Eso está interesado nuestro Dios, en salvar nuestra alma. Pero para eso necesitamos la fe. Necesitamos la fe. Otro énfasis muy importante, ¿verdad?, es la palabra. Una vez más, vamos a la palabra. El que te hablara las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Es muy importante, ¿verdad?, cuando alguien nos habla la palabra. Es muy importante escuchar la palabra, porque es de la manera que vamos escudriñando acerca de lo que es nuestra salvación. Si no escudriñamos la palabra, nosotros totalmente nos perdemos. Vemos otro énfasis muy importante. Ahora, ¿por dónde entra, verdad, entrar? O sea, ¿por dónde entrar para esa salvación? ¿Por dónde entramos? ¿Cuál es la puerta, verdad, para entrar a esa salvación? Veamos cuál es la puerta. Es muy importante que veamos esto. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, vemos, ¿verdad? Vemos algo muy importante acerca de esto que estamos hablando.
Una vez más, San Juan capítulo 10, verso 9, el mismo Jesús dijo esto: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare será salvo. Es muy importante, ¿verdad?, de que indaguemos acerca de esta puerta. En este tiempo se presentan muchos, ¿verdad?, salvando al hombre. Vemos muchos que se presentaron salvando a la humanidad, pero solamente hay uno que puede salvar la vida del hombre, y ese se llama Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Veamos otra parte de lo que es verdad para que nosotros seamos salvos. El bautismo. El bautismo es muy importante, ¿verdad? Ya después de que creemos, nos arrepentimos, ¿verdad? El bautismo es muy importante en lo que es la salvación. O sea, en otras palabras, a través del bautismo estás dando testimonio de que ya, o sea, el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección, ¿verdad? Veamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Y el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, ¿verdad? En otras palabras, desde el momento que nosotros, ¿verdad?, nos unimos a Cristo en el bautismo, estamos muriendo para el mundo. O sea, estamos muriendo al pecado. Eso no quiere decir que no vamos a pecar. Entonces, si estamos en este cuerpo, vamos a pecar. Pero cuando me refiero, estamos muriendo a pecar, de que ya no vamos a practicar las mismas cosas que hacíamos antes. Hay que entender bien esto. No me refiero, ¿verdad?, a que ya no vas a cometer errores. No, sino me estoy refiriendo a de que ya no vas a practicar el pecado como antes lo practicábamos, como antes lo llevábamos a cabo. Otra de las cosas muy importantes que vemos aquí, otro énfasis muy importante es en creer, está en creer, ¿Creer en qué? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esto lo vemos en Hechos capítulo 16, verso 31. El ser humano por naturaleza es idólatra. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. El ser humano por lógica, por naturaleza, es idólatra. Es idólatra. Y eso lo podemos ver en la Biblia. Hay muchos hombres, por ejemplo, ¿verdad?, que creen en el Dios Sol, Dios la Luna, creen, o sea, no pueden ver a un hombre, ¿verdad?, que tiene historia, porque ya lo están idolatrando. No pueden ver a un ser humano, por ejemplo, con buena jerarquía, porque ya lo están idolatrando. Pero aquí, en Hechos capítulo 16, verso 31, la palabra del Señor nos habla claramente: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No solamente yo, sino la casa. En otras palabras, cuando el padre de familia, la madre de familia vienen al conocimiento de Dios, arrastra a los hijos al conocimiento de Dios, a la salvación. Y no solamente arrastra a los hijos a la salvación, sino también a los primos, a los hermanos, a los tíos, a los abuelos, a quien se le atraviese. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que nosotros veamos qué dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Otro énfasis es la gracia de Dios, la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso lo vemos en Efesios capítulo 2, verso 5, el 8. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, por medio de la fe. El versículo sigue diciendo, ¿verdad? Y no es de vosotros, sino es un don de Dios, definitivamente, por gracia. Gracia es un regalo, es un favor. Nosotros no teníamos méritos. La Biblia dice que nuestras justicias eran como trapos de inmundicia delante de Dios. No teníamos méritos para ser salvos. Tuvo que venir la gracia, ¿verdad?, en Cristo Jesús para salvarnos. Tuvo que venir el favor de Dios para salvarnos. Otro énfasis que vemos muy grande también es la misericordia.
Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Esto lo vemos en Titos capítulo 3, verso 5. La misericordia destaca un papel súper importantísimo acerca de lo que es la salvación. Por eso, repito una vez más, la importancia de escudriñar la palabra de Dios. La salvación no viene a través, una vez más, ¿verdad?, del ser humano. No viene a través de una teología humana, a través de buenas obras, sino a través de la justicia, a través de la verdad, a través de lo que Cristo Jesús hizo por todos nosotros. Otro de los énfasis muy importantes, ¿verdad?, es confesar. ¿Confesar qué? Confesar nuestros pecados. ¿Delante de quién? Delante de Dios, definitivamente, para que nosotros alcancemos salvación. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Una vez más, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay que confesarlo, ¿verdad? Y hay que creer de corazón para alcanzar esa salvación. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. No es algo que yo estoy diciendo, sino esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Una vez más, no son ideas de hombres, sino ese es el deseo de parte de Dios. Vamos a ver un tercer ejemplo. Y aquí vamos a ver 4 pasos para ser salvos. Tomando con sinceridad la palabra de Dios concerniente a la salvación, podemos resumir los pasajes en 4 pasos principales que todo el que quiere ser salvo deberá tomar para recibir ese regalo tan especial de Dios. Y veamos paso número 1. Y es lo que veníamos viendo, la fe. La fe es muy importante, ¿verdad? La fe. La fe dice Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, ¿verdad?, va muy unida, ¿verdad?, con lo que es creer. Por ejemplo, yo estoy ahorita predicando por fe, creyendo de que algún día una persona, al escuchar este mensaje, va a ser salvo. Aunque no te veo, pero creo que si estás escuchando esta palabra, algún día vas a ser salvo si no has sido salvo. Y si ya fuiste salvo, creo con todo mi corazón de que por fe creo que esta palabra te va a servir de fortaleza, ¿verdad?, para que sigas adelante. El primer paso que la persona debe tener y hacer es tener fe. Esto es necesario, pero no basta solamente en creer, pues la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Esto es tremendo lo que estamos viendo. Esto es bien serio lo que estamos viendo, ¿verdad? No solamente es fe ni creer. Estamos viendo los 4 pasos para ser salvos. O sea, no solamente es yo creo, muchos creen, ¿verdad? Pero si no cumplimos los requisitos, ¿verdad?, que nos demanda la Biblia, estamos perdidos. ¿Por qué razón? Porque los demonios también creen y tiemblan a la presencia de Dios. O sea, que quiere decir que también los demonios creen de que hay un Dios todopoderoso. Creen que hay un Dios que salva, aunque se oponen, pero creen que hay un Dios todopoderoso. Creen que hay un Dios todopoderoso. El ser humano cree que hay un Dios, aunque no escudriña la palabra de Dios, cree que hay un Dios todopoderoso, pero no le basta simplemente con creer, ¿verdad? No le basta con creer solamente. Veamos algunos textos que nos habla sobre la fe respecto a la salvación. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Una vez más, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos la fe para agradar a Dios. Pero no solamente una fe vana, una fe ficticia, sino que una fe con obras. Una fe respaldada, ¿verdad? Una fe respaldada por la palabra de Dios. Una fe, ¿verdad? Respaldada totalmente por la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10, verso 17. Para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perdón, eso lo dice San Juan capítulo 3, verso 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En San Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos la fe, ¿verdad? Estamos viendo, necesitamos la fe respaldada, ¿verdad? Con la salvación, la fe respaldada con obras justas delante de Dios. Ahora sí dice Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted y yo empezamos a escuchar la palabra de Dios, Dios empieza a engendrar fe en nuestra mente. Dios empieza a abrir nuestro entendimiento. Dios empieza a ser más sensible nuestra forma de ser, más sensible. Cuando en otro tiempo, por ejemplo, no queríamos saber nada de Él, y de repente empezamos a escuchar su palabra, Dios empieza a abrir nuestro entendimiento. Y nos damos cuenta de que no es como nosotros pensábamos, ni como nosotros creíamos. Nos empezamos a dar cuenta de que Dios, ¿verdad?, tiene un propósito para con nosotros. Sin darnos cuenta, Dios empieza a engendrar fe en nuestros corazones. Pero es por el oír. Hay que saber escuchar la palabra de Dios. Hay personas que se atreven a decir, no, pues ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tantos grupos de amistad? ¿Para qué tanta predicación? ¿Para qué tanto eso? ¿Para qué tanto el otro? ¿Sabía usted de que entre más escuchemos la palabra del Señor y la obedezcamos, ¿sabía usted de que más engendra fe en nuestra vida Dios? Eso es así. ¿Sabía usted que entre más escuchemos la palabra de Dios, empezamos a ver las cosas desde otro punto de vista? O sea, a cómo mira Dios la salvación en nuestra vida. Y esto es así, le repito una vez más. Veamos otro texto bíblico, Romanos capítulo 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. No solamente por sus buenas obras, no solamente por su intelecto, no solamente por su capacidad, no solamente por su sabiduría, mas el justo por la fe vivirá. Pero ¿qué fe? ¿De qué fe estamos hablando? ¿De qué fe estamos hablando? No estamos hablando de una fe humana, no estamos hablando de una fe, poniendo nuestra fe en un objeto o en algo, ¿verdad? O en un ídolo de esta tierra, no. Estamos hablando de poner nuestra fe en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 4, verso 16, por tanto, es por fe, pero dice una vez más, por tanto, es por fe, no por gracia, a fin de que el hombre, dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Abraham, ¿verdad? Se le llama el padre de la fe. ¿Por qué se le llama el padre de la fe? Porque él
se le llama el padre de la fe, ¿verdad? Porque él no tenía una brújula como la que nosotros tenemos. Cuando Dios lo llamó, ¿verdad? Él simplemente salió de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Por fe. Yo me imagino que escuchando la voz de Dios, Dios se le apareció a través de los ángeles. Y es de la manera que Abraham siguió a Dios. Audiblemente y a través de ángeles. Dios manifestándose a través de ángeles. Es de la manera que Abraham, ¿verdad? Mantuvo su fe firme delante de Dios. Nosotros ahora tenemos la palabra. Nosotros tenemos una guía. En otras palabras, la tenemos más fácil nosotros en ese sentido. De que tenemos, ¿verdad? Una guía, ¿verdad? Para comunicarnos con Dios, para hacer la voluntad de Dios, para saber cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. En el tiempo de Abraham me imagino que era un poquito más difícil. Nosotros, le repito, la tenemos un poquito más fácil por cuanto tenemos la palabra profética, que es la Biblia. Amén. Entonces, si Abraham creyó que no tenía una brújula, que no tenía un libro como el que tenemos nosotros, ¿cuánto más nosotros que tenemos la Biblia, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros que tenemos la Biblia, pues, no le vamos a creer a Dios? ¿Cuánto más nosotros? O sea, ¿será que nosotros, ¿verdad? ¿Será que nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se nos hará más difícil creerle a Dios teniendo la Biblia? Yo creo que no. Vamos a continuar. Es necesario decir que tener fe es creer y obedecer, pues si no, entonces es fe muerta. Okay. Veíamos, ¿verdad? Allí en Santiago de que los demonios creen y tiemblan. Pero no solamente es creer, sino es obedecer la palabra del Señor. O sea, en otras palabras, no solamente, ¿verdad? Hermano, amigo, es creer, es tener fe, sino es tener fe, creer, pero creer en esa palabra. ¿Cómo es esto? Es tener fe, es creer y obedecer la palabra de Dios. Es obedecer la palabra de Dios. Dice Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Y eso es una grande realidad. Así dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras están muertas. Las obras deben ir acompañadas, ¿verdad? Con la palabra de Dios. No con lo que nosotros llegamos a pensar. No, tienen que ir acompañados con la palabra de Dios. Veamos el segundo paso, el arrepentimiento. Primeramente, ¿verdad? Vimos el primer paso que fue la fe. En segundo lugar, vemos el arrepentimiento. El segundo paso después de que ya hemos creído es el arrepentirnos de nuestros pecados, es decir, nos duele lo que hemos hecho. Esta palabra es indispensable en la Biblia respecto a la salvación. Cuando alguien quiere obtener el perdón, su actitud siempre deberá ser de humildad y reconocimiento de sus errores. Observemos lo que la Biblia nos dice sobre el arrepentimiento. Wow, eso es muy importante. Dice Lucas 13:3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es muy importante para la salvación de nuestra alma. Es muy importante. Amén. Es muy importantísimo respecto a la salvación. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien en realidad se arrepiente, le duele sinceramente lo que un día fue. En otras palabras, cuando alguien ha tenido ese arrepentimiento de corazón delante de Dios,
no quiere saber más de su vida pasada, no quiere practicar más lo que antes hacía, no quiere pensar, no quiere mirar lo que antes hacía, quiere olvidarlo totalmente, olvida todo lo que un día fue, lo que un día hizo. Dice Marcos 2:17, arrepentíos y creer en el Evangelio. Marcos 1:15, arrepentíos y creer en el Evangelio. Recuerde que estamos viendo, ¿verdad? Estamos observando lo que dice la Biblia acerca de lo que es el arrepentimiento. Estamos viendo los versículos acerca de lo que dice la Biblia acerca de lo que es el arrepentimiento. Ahora sí, Marcos 2:17. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Observemos esto. No he venido a llamar justos, a personas justas, al arrepentimiento, sino a pecadores. En otras palabras, Dios nos abre la puerta para que todos entremos, todo el ser humano entre, ¿verdad? Obtenga esta salvación por medio de lo que es el arrepentimiento. Él no ha venido a llamar justos porque Él se dio cuenta, ¿verdad?, de que ningún ser humano, desde el momento de que el hombre pecó, ningún ser humano era justo delante de Dios. Nos miró, ¿verdad?, como ovejas sin pastor. Nos miró, ¿verdad?, como personas necesitadas, ¿verdad?, como personas necesitadas de un arrepentimiento. Nos miró, ¿verdad?, fracasadas. Nos miró, en otras palabras, apartadas de Él. Personas fracasadas, quebradas, matrimonios quebrados, jóvenes en las drogas, el ser humano, ¿verdad?, idolatrando a otras deidades. Así nos miró Dios. Por eso dice, yo no he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y déjeme decirle de que todos entramos en este círculo, nadie se escapa. Aquí no hay títulos, simplemente aquí hay vidas, ¿verdad?, arrepentidas delante de Dios. Dice Hechos 17:30, Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, ¿quién está diciendo estas palabras? El apóstol Pablo, claro, inspirado por Dios. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios, a través del apóstol Pablo, está diciendo, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar. En todo lugar. No solamente necesitas venir a la iglesia para arrepentirte, no, o sea, ahí empieza, ¿verdad? Empieza a escuchar la palabra del Señor y Dios un día te va a poner el sentir de que vayas a un grupo de amistad, que vengas a la iglesia, ¿verdad? Y tengas un arrepentimiento de corazón, tengas un arrepentimiento, ¿verdad?, completo, en otras palabras. Dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere, el deseo de Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos, en verdad, obtengamos arrepentimiento. Todos tengamos arrepentimiento. Una vez más, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Todos. No importando lo que nosotros hayamos hecho, Dios tiene sus brazos abiertos para que nosotros en realidad obtengamos salvación. Y el arrepentimiento es un factor muy importante, ¿verdad?, para lo que es la salvación. En Lucas 24:47 dice así: que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. O sea que el arrepentimiento te lleva a un perdón de pecados. El arrepentimiento te lleva más allá. Y es que el arrepentimiento, ¿verdad?, no es... hay una palabra... no es redargüimiento solamente. El arrepentimiento no tiene que ver nada con el redargüimiento,
¿verdad? El arrepentimiento va más allá, el arrepentimiento te lleva a la salvación. Sin embargo, cuando algo te redarguye solamente, vuelves a hacer lo mismo y vuelves a practicar lo mismo. Cuando una persona, por ejemplo, lleva a cabo el arrepentimiento de corazón en su vida, esa persona, créamelo, de que jamás y nunca va a ser la misma, jamás y nunca va a practicar lo mismo. El arrepentimiento en Cristo Jesús, Hechos 2:38, y aquí vamos a ver un ejemplo de ello. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si usted lee Hechos capítulo 2 del versículo 1 en adelante, ¿verdad? Se va a dar cuenta de que Pedro, ¿verdad? Los apóstoles empiezan a hablar desde el antiguo pacto, desde David, ¿verdad? Desde David aquí estamos viendo, por ejemplo, una de las profecías del profeta Joel, pero habla de David y desde David se los trae hasta Cristo. Entonces, cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, verso 38, cuando ellos se dan cuenta, ¿verdad? O sea, de lo que ellos habían hecho con Jesús, Dios les abre el entendimiento. Y dicen esas palabras: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cosas muy importantes. Vemos el arrepentimiento, vemos el bautismo, ¿verdad? Vemos el perdón de pecados y vemos la llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona se arrepiente, se bautiza, ¿verdad? Sus pecados son perdonados. Y no solamente sus pecados son perdonados, es llena del Espíritu Santo. Es llena del Espíritu Santo. Veamos el tercer paso, que es el bautismo. El bautismo es vital, una vez más, es vital, ¿verdad?, para lo que es la salvación de nuestra alma. El tercer paso, una vez que ya creemos y estamos arrepentidos, el bautismo es muy importante decirlo. Sin bautismo la persona no puede ser salva. Este paso es indispensable, ya que por medio del bautismo la sangre de Jesucristo nos lava, o sea, nos limpia los pecados. En Hechos capítulo 22, verso 16, dice de la siguiente manera: tenemos remisión de pecados por medio del bautismo en su nombre. Hechos 2:38. Veamos algunos textos que apoyan el cumplimiento de este paso. Y vemos el primero, en Juan, capítulo 3, verso 5. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos nacer del agua y del Espíritu, o sea, necesitamos nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Si no, no podemos entrar en el reino de Dios. O sea, necesitamos arrepentirnos, necesitamos creer, necesitamos ser bautizados, porque el bautismo, ¿verdad? En otras palabras, el bautismo es la confirmación de lo que hay acá adentro, de la salvación, ¿verdad?, que hay aquí en nuestra vida. Cuando una persona se está bautizando es porque dice: aquí hay algo ya muy importante en mi vida. En mi corazón, en mi mente, ya hubo un cambio en mi vida. Porque cuando no hay ese cambio, ¿verdad? No hay ese cambio, no hay un cambio en nuestra vida, no hay un cambio en nuestra mente, la persona no tan fácil se bautiza. La persona dice: no, pues ni que estuviera loco, no, ni que pues solamente una persona, ¿verdad? ¿Por qué me va a bautizar? Yo no creo de esa manera. O sea, empieza a poner poner muchos peros y la persona no lleva a cabo lo que es el bautismo. Pero cuando una persona ya tuvo un cambio aquí en su mente y su mente ya está siendo regenerada, esa persona por lógica
para dar ese paso de obediencia, que es el bautismo. Dice Hechos 28:19, bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Note que la orden está dada en singular, por eso en la fórmula del bautismo deberá mencionarse en el nombre de Jesucristo, no los títulos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí esto es muy importante, es muy importante que analicemos eso. En Hechos 2:38 vemos, ¿verdad? En Hechos 2:38 vemos esas palabras: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En Mateo capítulo 28 vemos un mandato, pero ya en Hechos capítulo 2 de 2:38 vemos el cumplimiento de ese mandato. Porque si usted lee todo el capítulo, o sea, todo el libro de Hechos, jamás y nunca va a haber un bautismo, o sea, jamás y nunca va a haber una forma de invocar, ¿verdad? De invocar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No va a haber ninguna invocación de esa manera. Los bautismos que usted ve en Hechos solamente, ¿verdad? Es de esta manera: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En otras palabras, en Hechos capítulo, todo el libro de Hechos, ¿verdad? Se va a dar cuenta usted de que todos los bautismos que se llevan a cabo es en el nombre. Se proclama el nombre, no se proclama el Padre, no se proclama el Hijo ni el Espíritu Santo. Simplemente se lleva a cabo el nombre, y eso está bien marcado. No estamos hablando ocurrencias nuestras, no, estamos hablando lo que dice la palabra del Señor. En el libro de Hechos queda pero bien marcado el nombre que es sobre todo nombre, para ser bautizados. Dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Todas esas personas fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo. Todas esas personas fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo. No fueron bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo. Romanos 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? No dice Pablo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo o en el Hijo, ¿verdad? O en el Padre? No dice así, dice: ¿o no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El versículo, Marcos capítulo 16, verso 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Romanos 10:2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 10, verso 2. Entonces estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo la palabra de Dios, estamos reforzando, ¿verdad? Estamos reforzando, ¿por qué no decirlo así? Reforzando, ¿verdad? Con base bíblica lo que es una verdadera salvación. O sea, en otras palabras, lo que es una completa salvación para nuestra vida. No estamos basándonos, ¿verdad? En sabiduría humana, sino en sabiduría divina que viene de parte del Señor. Y aquí podemos ver, por ejemplo, Lucas capítulo 24, verso 47, Hechos capítulo 2, verso 16, 1 Corintios 6, 11, 1 Pedro 3, del 20 al 21, Romanos 6, versículo 3. O sea, aquí hay bastantes textos. Leas su Biblia, leamos la Biblia porque es muy importante. Veamos el cuarto paso, y el cuarto paso tiene que ver con el Espíritu Santo. La iglesia nace en el día del Pentecostés, cuando reciben el Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Nosotros creemos que como iglesia contemporánea también debemos recibir esa promesa, y que Dios nos sigue dando de su Espíritu, o sea, de su Espíritu Santo.
Nosotros creemos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Eso lo vemos en Hechos capítulo 13, verso 8. La importancia del Espíritu Santo. Existen las siguientes citas al respecto. Vemos Juan, ¿verdad? Vamos a ver Juan dice, Juan el Bautista, hablando de Jesús, dijo: Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo, bendito Dios, el Espíritu Santo, muy importante en nuestra vida. Amén, muy importante. Hay espíritu, ¿verdad? Hay bautismo en agua, pero hay bautismo en Espíritu Santo. Nosotros creemos en la llenura del Espíritu Santo. Nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo, definitivamente. Y es importante el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver otras citas. En Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Está hablando de un bautismo interno. En Hechos 2:4 dice de la siguiente manera: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Qué importante es la bendita palabra del Señor. Juan 3:3. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, está hablando de un nacimiento espiritual, no físico. No, está hablando de un nacimiento espiritual. En Tito capítulo 3, verso 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Qué importante, todo eso lo hace Dios en nuestra vida. Todo eso lo hace Dios en nuestra vida, y si nosotros nos prestamos en las manos de Dios, Él va a seguir regenerando, ¿verdad? Renovando nuestro entendimiento. Efesios 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se contrita cuando nosotros empezamos a querer hacer cosas que antes hacíamos. Por eso la importancia, ¿verdad?, de la prevención. La importancia de esta prevención, dice, y no contristéis al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se contrita cuando nosotros empezamos a practicar las cosas que antes hacíamos. En Marcos 1:8 dice de la siguiente manera: yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Juan el Bautista está diciendo esto, ¿verdad? Él bautizaba con agua, un bautismo externo, pero quien bautiza con el Espíritu Santo y fuego se llama Cristo Jesús. Solamente Él lo puede llevar a cabo. Y concluimos con esto. Vamos a concluir con esto. Lo mejor que puede hacer el hombre en la vida es buscar su salvación. La Biblia nos revela cómo podemos ser salvos. Es imposible decir que somos salvos por aceptar solo que recibí al Señor, pero después todo sigue igual. 2, por nuestra bondad. Soy bueno porque no es por obras, para que nadie se gloríe. 3, no tengo pecado. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, o sea, todos estamos apartados todos somos pecadores y estamos apartados de la gracia del Señor. 4, esto hago, pero lo otro no. Eso es obediencia a medias. La salvación es todo un regalo bíblico que hay que tomar completo. No podemos tomar solo algunos fragmentos, porque eso sería
el imponer nuestras propias condiciones, en otras palabras, nuestras propias ideas. Hermanos, hermanas, amigos, la invitación la tenemos de parte del Señor. La invitación la tenemos ¿a qué? A una completa salvación. Quiero orar, ¿verdad? Por todos los hermanos que estuvieron aquí viéndonos a través de estos medios, y por todos los amigos, ¿verdad?, que también nos van a estar viendo en un futuro a través de estos medios. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche, Señor, te agradezco porque tú has sido bueno para con nosotros. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor, de poder llevar a cabo, Señor, tu palabra. Es un privilegio compartir tu palabra. Sabemos que es un compromiso grande, Señor, pero es un privilegio grande, Señor, llevar a cabo tu palabra. Gracias, Señor, porque un día, Señor, depositaste esa fe tuya en mi vida, Señor, y me hiciste libre. Gracias, Señor, porque has depositado de arrepentimiento, has puesto fe en mi vida, me has llevado las aguas bautismales, Señor, has depositado de tu Espíritu Santo en mi vida, así como lo has hecho conmigo, lo has hecho con una iglesia, lo has hecho con nuestros hermanos, Señor, y lo vas a hacer con gente que no ha venido a tu conocimiento. Padre, bendice ese pueblo, Señor, de una manera especial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Que Dios les bendiga en esta tarde.